misericordia, Señor. En esta tarde, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, Señor, que nos permite, Señor, estar en este lugar para compartir el mensaje de tu palabra, Señor, y que esta palabra tuya, Señor, que es viva, eficaz y más cortante, que toda espada de dos filos, Señor, fluya, Señor, corra y sea glorificada en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. En esta tarde vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios, bendito tu nombre para siempre, Señor. Y vamos a estar, gloria a Dios, compartiendo con ustedes en esta tarde. Saludamos a las personas, saludo a las personas que nos sintonizan a través del internet para ver nuestros mensajes, que puedan, esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas, sea un mensaje lleno de luz y de esperanza para cada una de las personas que nos puedan ver a través del internet. El mensaje de esta tarde lleva como título el fanatismo idolátrico y está basado en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 28 al 41. Gloria a Dios. Hechos 19, 28 al 41, que dice de la siguiente manera: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le reconocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Amén. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos das tu palabra y tus instrucciones, Señor, a través de tu Torah, Señor, a través del Tanakh, a través de la Santa Biblia, Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque esta tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor. Queremos pedirte, Señor, Dios mío, que tú añadas bendición a tu palabra y que esta tu palabra, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, fluya, corre y sea glorificada. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Entonces, de esta manera, vamos a empezar el mensaje, el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Nosotros nos reunimos
o estamos en este lugar para compartir de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos escudriñar las escrituras, debemos meditar en ellas, debemos guardarlas, debemos obedecerlas, y por esta razón nosotros estamos en este lugar, para compartir, para discernir, para meditar en la palabra y cumplir la palabra del Señor. Entonces vamos a hablar, estamos hablando del fanatismo idolátrico. Encontramos que un hombre, llamado Demetrio, había armado un alboroto por causa de que Pablo había estado enseñando que no son dioses los que se hacen con las manos, y por causa de esto esta persona estaba temiendo que su negocio fuera desacreditado, que su negocio se pusiese en evidencia, el negocio religioso que hablamos la semana pasada, acerca del negocio, de cómo el mensaje del Evangelio pone en evidencia el negocio religioso. Y entonces ahora vamos a hablar acerca del fanatismo idolátrico. ¿Por qué del fanatismo idolátrico? Porque estamos leyendo en esta porción de la palabra precisamente que se nos está hablando de cómo el pueblo se exaltó por causa de que Pablo estaba hablando en contra de la idolatría. Y este era un pueblo, el pueblo de la ciudad de Éfeso era una ciudad, y no solamente la ciudad de Éfeso, sino también la provincia de Asia, eran personas muy idolátricas. Sabemos que todo lo que era el pueblo gentil estaba dedicado a la idolatría. Solamente el pueblo de Israel, en una gran parte, creían en el único Dios verdadero, un solo Dios. Por eso la palabra, el gran Shema dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué quiere decir? Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y aquí en esto no tiene vuelta de hoja. Dios es uno solo, y nosotros como creyentes en Jesucristo y Yeshua HaMashiach creemos que Dios es uno solo, revelado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero siempre seguirá siendo uno solo. Amén. Entonces, de esta manera vamos a empezar a mirar acerca de cómo el fanatismo religioso produce ira y confusión. Dice el versículo 28 y 29 de este capítulo 19 de la siguiente manera: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y aún se lanzaban tratando de alistar con macedonios compañeros de Pablo. ¿Qué pasó? La gente, cuando una persona es una persona idólatra, es una persona que va a defender a sus dioses hechos por mano de hombre, a sus dioses de madera, a sus dioses de yeso, a sus dioses de oro, no importa qué tipo de dios, y aún a sus dioses humanos, porque no solamente vamos a hablar de dioses hechos por mano de hombre. Hay personas que tienen diosificados a los hombres, a quienes adoran, a quienes veneran, a quienes les sirven y les rinden pleitesía, llámense pastores, llámense apóstoles, llámense querubines, llámense como se quieran llamar. O sea que la idolatría no solamente nos habla de adoración a imágenes mudas, definitivamente ese es el principio de la idolatría, pero también nos habla de la adoración a personas que aún están vivas y que ejercen potestad sobre ellos. Ahora, cuando nosotros predicamos y hablamos en contra de la idolatría, en contra de cualquier tipo de idolatría, esto produce ira en aquellos que están adorando, que adoran a esta persona, que adoran sea hombre, sea mujer, sea una imagen, le están adorando. Y entonces cuando nosotros declaramos a través del mensaje del Evangelio que lo que están haciendo es incorrecto, esto produce ira. Y no solamente ira, sino que también produce confusión. Produce confusión. ¿Por qué produce confusión? Produce confusión por la sencilla razón de que
estas personas no saben hacia dónde ir, qué hacer, cómo actuar. En algún tiempo atrás yo tuve la oportunidad de ser invitado a predicar a un hogar el mensaje del Evangelio, y cuando llegué a ese hogar, cuando llegamos a ese hogar con las personas que me acompañaban, encontramos que la casa estaba llena de ídolos, llena de imágenes, de imágenes de diferentes santos, como llama el catolicismo romano, y que inclusive tenían prendidas velas. Y cuando yo vi esto, dije, bueno, Señor, ¿qué vamos sobre qué compartir? Y entonces el Señor nos muestra y entendemos y hablamos, utilizamos un texto de la Biblia donde el apóstol Pablo les tuvo un acontecimiento similar en Atenas, y entonces comenzamos a través de este texto cuando decimos, en todo conocemos que somos religiosos. Pero en el momento en que nosotros vamos predicando este mensaje del Evangelio, las personas entraron en confusión. ¿Por qué? Porque para ellos el adorar estas imágenes, el adorar a estos dioses, era algo que para ellos era común. Para ellos lo hacían más por tradición. Es una tradición que ha venido por siglos. Y de esta manera la hemos ido recibiendo en herencia de nuestros padres a los hijos, y de los hijos a los nietos, y de esta manera cada generación va transmitiendo la adoración a las imágenes. Entonces, de esta manera, cuando tú empiezas a hablar del mensaje del Evangelio, entonces encontramos que para muchos les produce ira, y a otros les produce confusión, porque no saben cómo actuar, porque el Señor Jesús dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso es que nosotros podemos entender que cuando nosotros tenemos conocimiento de la verdad, conocimiento de la palabra, conocimiento de la Torah, de las instrucciones de Elohim, de las instrucciones de Dios, entonces llegamos al conocimiento de la verdad. Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, decía en su oración al Padre, dice esta oración, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De esta manera, cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, somos santificados, quiere decir que somos separados por Dios y para Dios, para su servicio, para que nosotros llevemos el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y Yahshua HaMashiach a todas las naciones. Es muy seguro que cuando nosotros estemos predicando, no solamente a personas que adoran imágenes, sino personas que adoran a un Dios que no es Dios, vaya a traer sobre ellos ira y confusión. La Biblia dice en el Salmo 37, versículo 8 y 9, dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yahweh, ellos heredarán la tierra. Primero dice, deja la ira y desecha el enojo. La ira y el enojo siempre van unidos, es un matrimonio. Una persona que está airada es una persona que está enojada, es una persona que actúa de una forma confusa. Ahora dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hay que dejar la ira, hay que desechar, hay que no dejar que la ira y el enojo nos exciten a nosotros a hacer algo que es malo. Cuando una persona, ahí encontramos que esto está muy ligado. Cuando estamos en este fanatismo religioso, porque es que es el fanatismo religioso lo que nos produce la ira y la confusión, y es la que nos lleva a hacer lo malo. Entonces nosotros, pues, lo que estamos hablando es que aquí no se habla de religión, nosotros estamos compartiendo una relación del hombre para con Dios. El Señor en su palabra nunca fundó una religión. Yahweh, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó por el desierto del Sinaí,
Sinaí y le dio sus ordenanzas, sus instrucciones en el monte Sinaí, no estaba instruyendo a Moisés y no estaba instruyendo al pueblo de Israel a que conformaran el judaísmo. Lo que estaba haciendo Yahweh con Moisés y con el pueblo de Israel era que le estaba dando sus instrucciones para que a través de esas instrucciones conocieran cuál es la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Entonces, por eso nosotros, una vez que hemos sido libres de este fanatismo religioso, entonces debemos dejar la ira y desechar el enojo para que éste no nos impulse de ninguna manera a hacerlo. Entonces, el segundo punto que yo quiero tocar aquí en el fanatismo religioso es que una persona fanática religiosa no conoce el motivo de su reunión, no conocen el motivo de su reunión, no saben por qué razón se congrega. Mira, dice el versículo 30 y 31, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia que han subido el teatro recado rogando no se presentase en el teatro. Voy a leer el 32, dice, y unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y no más no sabían por qué se habían reunido. Amén. Entonces, aquí hay algo interesante, es que nosotros cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cuando nosotros no conocemos la verdad, cuando no conocemos la Torá, no conocemos las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra, entonces muchas veces nos reunimos. Hay personas que se reúnen religiosamente. Puede ser un viernes, un sábado, un domingo, cualquier día entre la semana, se reúnen a adorar a un Dios, a adorar a un ídolo, a adorar a un hombre, pero no saben y no conocen el motivo de su reunión. ¿Por qué? Porque ellos simplemente, a veces un fanático religioso, no, a veces siempre un fanático religioso va a una reunión religiosa simplemente porque ha puesto su mirada en la religión, porque ha puesto su mirada en el ídolo, ha puesto su mirada en el hombre, y entonces desconocen el motivo por el cual están reunidos, lo que no tiene que suceder con un verdadero adorador, una persona que conoce a Yahshua HaMashiach, que lo ha recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador, porque hay gente que va a una reunión religiosa y desconocen, escucha bien esto, van a la reunión religiosa, pero desconocen el contenido de la palabra de Dios en su totalidad. Vamos a una religión religiosa, sea que hayan imágenes de palo, de madera, de yeso, o sea que el ídolo sea la persona que está parado frente a ellos, sentado frente a ellos como esté, esa persona es en la cual han puesto ellos su esperanza. Es posible que esta persona tome un pasaje de la escritura, lo lea y empiece a enseñar o a manipular a sus fieles de tal manera que la persona que vaya, que desconoce el contenido de las escrituras, puede tener una Biblia en su casa, pero desconoce el contenido y lee que lo que está leyendo, ve que lo que está leyendo aquella persona está en las escrituras y cree a ojos cerrados, a fe ciega, que lo que esta persona está enseñando es la palabra de Dios. Pero no conocen por qué están congregados. No saben por qué, porque su fin no es aprender de Elohim, no es aprender de Dios, no es aprender de Yahshua, no es aprender de la palabra, sino el fin de ellos es congregarse para escuchar a su ídolo o a aquella persona que los está liderando. Entonces, por
podemos entender que un fanático religioso no conoce el motivo de su reunión. Puede reunirse, pero no sabe realmente, sino que simplemente defiende una religión en la cual ha creído. Nosotros como cristianos, como mesiánicos, como lavados por la sangre del Cordero, nos tenemos que congregar a compartir el mensaje de la Escritura, pero a afianzar nuestro conocimiento en la Escritura. ¿Qué dice la palabra acerca de lo que aquella persona está enseñándole a la congregación? ¿Qué dice la palabra? Tú puedes estar viéndome a mí a través del internet, pero tú no puedes tragar entero de lo que nosotros estamos compartiendo, sino que tú tienes que discernir, tú tienes que entender qué dice la Escritura de lo que se está enseñando. Por eso el Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso aquí mismo en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 12, dice que los discípulos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escuchaban la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, un verdadero seguidor de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios, tiene que escudriñarla, tiene que meditar en ella y tiene que guardarla para poder cumplir las ordenanzas de Dios. Entonces, un fanático religioso no reconoce el motivo de su reunión. Amén. Ahora, otro punto que podemos ver de un fanático religioso es que cierra sus oídos para no oír. Un fanático religioso cierra sus oídos para no oír. No quiere escuchar de la verdad, no quiere escuchar de la palabra. Solamente se centra en lo que él cree, en lo que ha sido adoctrinado, pero no quiere escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Un fanático religioso cierra sus oídos para no oír. Mira, versículos 33 y 34 dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a la voz gritaron casi por 2 horas. Creo que quedaron afónicos. Por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Aquí encontramos que los judíos sacan a Alejandro de entre la multitud. Alejandro era compañero de Pablo, seguramente. Entonces, o aquí no me dice, pero lo sacan. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando sacan a Alejandro en medio de la multitud, la gente está allí, no sabe cuál es el motivo de la reunión, no saben por qué están ahí, no saben. Y entonces esta persona levanta la mano para hablar, pide silencio. Y entonces cuando él empieza a hablar, a él, al escucharlo, se dan cuenta que es judío, se dan cuenta que es conocedor de la palabra, se dan cuenta que es una persona que tiene conocimiento de las Escrituras. Es interesante eso, porque nosotros como creyentes, a nosotros nos tienen que conocer por lo que hablamos, a nosotros nos tienen que conocer de cómo hablamos, a nosotros nos tienen que conocer por nuestro léxico, por nuestra lengua, por lo que nosotros ministramos. Esto fue lo que pasó. Inmediatamente, un fanático religioso, cuando se da cuenta que tú eres una persona que tiene conocimiento de la palabra, que es una persona seguidor de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente cierran sus oídos, o sea, que empiezan a oponerse al mensaje de la palabra del Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo. Un mensaje de salvación, de este mensaje de salvación, de este mensaje de esperanza, de este mensaje bíblico, cristocéntrico, mesiánico-céntrico, Yahshua-céntrico. Es un mensaje que está señalando a nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, y ellos se oponen a escuchar el mensaje del Evangelio. Como si yo voy y le digo, estamos hablando a un católico apostólico romano, seguramente que no va a querer escuchar que los santos, los muñecos que ellos adoran no son santos ni son dioses, ¿no? Quizás aquellas personas que tienen puestos sus ojos en estos supuestos apóstoles, supuestos querubines, supuestos profetas, supuestos pastores, y cuando que les han enseñado su doctrina, y cuando nosotros queremos hablarle el mensaje del Evangelio, no van a querer escuchar. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante lo que dicen sus líderes que lo que dice la palabra de Dios. Entonces cierran sus oídos, empiezan a vociferar, empiezan a defender su fanatismo religioso. Empiezan a defender su religión, empiezan a defender sus dioses, empiezan a defender sus ídolos y cierran sus oídos para no oír. Mira lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 42, 17 y 18, dice: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. Serán vueltos atrás, no podrán seguir más adelante. En extremo serán vueltos atrás, en extremo, dice, y confundidos. Vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en un muñeco que no oye, ni ve, ni entiende. Porque su confianza está puesta en un ser, en una persona que va a perecer, puesta en una persona que va a desaparecer. Y entonces, al poner su confianza en ellos, llegará un momento en que serán vueltos atrás y confundidos en extremo. Hablamos de que el fanatismo religioso produce ira y confusión. Se confunden en extremo, son echados para atrás, no saben, no pueden, no podrán avanzar, porque nadie podrá avanzar contra el mensaje del Evangelio, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Son armas espirituales, escritas en la palabra de Elohim, escritas en la palabra de Dios. Estas armas que nosotros estamos llevando a diestra y siniestra, las esgrimimos nuestras armas, pero no son carnales, son espirituales, porque la palabra de Elohim, la palabra de Dios es espiritual. Y nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades. Contra ellos es nuestra lucha. Tenemos que llevar el mensaje del Evangelio al fanático religioso, a las personas que no tienen conocimiento. Quizás Dios tenga misericordia de ellos, quizás se conviertan a Dios y escuchen. Entonces, un fanático religioso cierra sus oídos para no oír. Algo más que encontramos en un fanático religioso es que el fanático religioso busca la aprobación. Un fanático religioso quiere que le aprueben lo que está haciendo. Es una persona que dice: mires, no importa, quizás no está tan correcto como tenía que ser, pero lo intento. Están buscando la aprobación. Versículo 35 al 37 dice de la siguiente manera: entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis creído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Es interesante, aquí esta gente fanática religiosa que está enfurecida
que está en confusión, que no saben por qué se congregan, que cierran sus oídos para no oír y sus ojos para no ver. Entonces, están buscando, es lo que ellos buscan, un fanático religioso lo que busca es que le aprueben su fanatismo, que le digan que lo que está haciendo está bien, que no importa cómo lo haga, está bien hecho. Así como lo dice aquel hombre, el jefe de la religión católica romana, cuando dice, todas las religiones son buenas. Y se oye bien. Todas las religiones son buenas, todas las religiones conducen a Dios. Pero aquellos que hemos llegado al conocimiento de la verdad, a través de las Escrituras encontramos que ninguna, absolutamente ninguna religión es buena. Que ninguna religión te conduce a Dios. Que la única forma de llegar a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo quiero una aprobación religiosa, que me aprueben mi fanatismo. Y normalmente la gente que no conoce al Señor va y te aprueba. Dice, está bien, no importa cómo lo hagas. Lo estás haciendo, lo estás intentando, lo haces como tú crees que debe hacer. Y eso le agrada a Dios. La pregunta es, ¿le está agradando a Dios? ¿Dios aprueba mi fanatismo? ¿Dios aprueba mi idolatría? ¿Dios aprueba que yo ponga mis ojos en los hombres antes que en Dios? ¿Que defienda a los hombres antes que su palabra? He encontrado muchas personas que defienden la actitud de hombres inicuos que dicen servirle a Dios y no lo son. Y estas personas los defienden por encima de la palabra de Dios. Buscan la aprobación. Mira, dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, delante de Elohim. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Mira eso. Bienaventurado. ¿Tienes fe? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Tenla para contigo, en tu fe, para ti, delante de Dios. O sea, ¿en qué he creído? La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Tengo que poner mi fe en el Dios que aunque no lo veo, sé que está aquí. Ahora, dice bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. El problema es que, no, pues, yo tengo fe de que lo que estoy haciendo está bien. Yo creo que lo que estoy haciendo agrada a Dios. Yo creo que lo que yo hago, Dios lo aprueba. Pero aquí hay algo bien interesante, dice, bienaventurado, doblemente feliz, el que no se condena. El que no se condena en lo que aprueba. El que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque yo puedo aprobar una cosa. Yo puedo aprobar una cosa. Pero si esa cosa que yo estoy aprobando, esa actitud mía, que yo estoy aprobando la palabra del Señor, la palabra de Elohim, la palabra de Dios la condena, entonces me estoy condenando. Por eso dice, bienaventurado, doblemente feliz, más que feliz, aquel que no se condena, que lo que está aprobando, lo que estoy aprobando, está de acuerdo a la palabra de Elohim, a la palabra de Dios. Bienaventurado el que no se condena. Un fanático religioso busca la aprobación, busca que le apruebe. Nosotros debemos ser aprobados. No que me aprueben, no que los hombres me aprueben, sino que Dios me apruebe. Y tengo que andar conforme a su palabra. Luego dice, son sediciosos. Versículo 38 al 41. Ya estamos terminando. Dice,
que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguna audiencia, se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros, y si le mandáis alguna otra cosa en la legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto despidió la asamblea. El fanático religioso es una persona sediciosa, es una persona que es violenta, es una persona que pasa por encima de la ley. No importa lo que otras personas hagan, no importa lo que la ley dice, ellos van a pasar por encima para defender su fanatismo religioso. Un fanático religioso es una persona que siempre va a contender, es una persona contenciosa por su fanatismo. Contenderá por lo que cree, contenderá por lo que piensa, contenderá por lo que le han enseñado y contenderá por encima de la palabra de Dios, no importando que la palabra de Dios diga una cosa, lo que la palabra de Elohim diga algo, no le va a importar, va a pasar por encima, porque por encima de la palabra de Elohim, por encima de la palabra de Dios, por encima de las instrucciones del Señor, por encima de la Torah, por encima de la Santa Biblia, entonces van a estar las tradiciones religiosas que este fanático religioso está defendiendo. La pregunta es, mi querido y amado amigo y amiga, hermano y hermana, que me escuches en este momento, ¿en dónde estás? ¿A quién estás defendiendo? ¿Estás defendiendo tu fanatismo religioso? ¿Estás lleno de ira y de confusión por causa de la palabra de Dios? ¿Estamos nosotros buscando la aprobación? ¿Estamos cerrando nuestros oídos a la palabra de Dios y nuestros ojos a la palabra de Dios para no oír ni ver? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estás? ¿Estás buscando la aprobación? ¿Estamos buscando que nos aprueben nuestros malos caminos? El Señor dice que volvámonos a Él. Volvámonos a nosotros. Dice, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Yahweh, el cual tendrá de nosotros misericordia y será amplio perdonar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor en esta tarde por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, en esta tarde, en este momento, yo presento a las personas, Señor, que escuchan esta palabra, Señor, que escuchan este mensaje, Señor, que están viendo este video, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los guardes. Te pedimos, Señor, que tú los llenes de tu presencia, Señor, y que la paz tuya, Señor, Dios mío, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor. Si hay alguno, Señor, que estuviera extraviado, si hay alguno, Señor, Dios mío, que no te conoce, si hay alguno, Señor, que ha estado, Señor, involucrado en un fanatismo religioso, Señor, y aún no le ha entregado su vida a ti, están dando en pecado, están dando en caminos no rectos, Señor, y en este momento quiero decirte, Señor, yo quiero pedirte que me perdones, Señor, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura, Señor. En este momento yo presento a esa persona, Señor, para que tú la bendigas, para que tú, Señor, toques su corazón, que la persona pueda decirte en esta tarde, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero te pido perdón, Señor, Dios mío. Te pido, Señor, que me cambie, Señor, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Aquella persona que haga una oración como esta, Señor, Dios mío, que te reciba por fe, Señor, que creyera en su corazón y lo confesara con sus labios, que tú, Señor, Dios mío, en este momento le estés lavando con la sangre del Cordero vertido
vida en la cruz del Calvario. Y que el Señor Dios mío pueda entender, Señor Dios mío, que la sangre de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Recíbele, Señor Dios mío. Tócale, Señor, y cámbiale. Y ahora, Señor, yo te pido, bendícele, Señor. Señor, restaura, Señor, esa vida. Aquellas personas que están enfermas. Aquellas personas, Señor, que tienen dolencia en sus huesos. Aquellas personas, Señor, que tienen enfermedades, Señor, en su cuerpo, Señor Dios mío. Que en este momento crean a tu palabra, Señor. Que puedan, Señor Dios mío, levantar su mano a ti, Señor. Y decirte, Señor Dios mío, yo sé que tú eres mi sanador. Yo sé que tú, Señor, el Señor me ha sanado por tu llaga, Señor Dios mío. Aquella llaga que fue abierta, Señor, cuando fuiste llevado a la cruz del Calvario. Te recibo, Señor, y recibo la sanidad, Señor, que necesita mi cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach. Señor Dios mío, te doy gracias, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Y hasta una próxima oportunidad, que estaremos aquí compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo.